Y ahora sí, vamos a la columna de Horacio Rafart. Muy buenas noches, mi querido amigo Horacio. Hola Carloncho, hola desafinados. Bueno, vamos a tocar el tema de Perú, donde la situación se complica. Ahora una situación esperable. La derecha iba a arremeter con todo contra el nuevo gobierno sin ni siquiera darle tiempo casi al inicio de la gestión. Bueno, el maestro rural Pedro Castillo lleva menos de 2 semanas en el cargo y bueno, la derecha maniobra para destituirlo de la presidencia. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos así ligados a la extrema derecha, como el partido fascista Renovación Popular, le han declarado una guerra abierta al recién estrenado gobierno de izquierda del sindicalista Castillo. Conspiran para una destitución del presidente recurriendo a la ambigua figura de incapacidad moral. Es una figura que tienen ellos, que es totalmente para maniobrar, para condicionar gobiernos y toda una operatoria desde un Congreso bastante deslegitimado y con la mayoría de los congresistas con causas penales. Esta figura, decía, incapacidad moral, que da para deponerlo sin otro argumento que la fuerza de los votos. Ahora no tienen los 2/3 del Parlamento unicameral de 130 bancas para sacar al presidente, pero buscan generar un escenario de crisis que le permita sumar a otros grupos de derecha y de centro derecha para poder llegar a los votos que requieren, que necesitan. A ver, los medios hegemónicos le dan entusiasta cobertura a quienes promueven un golpe parlamentario. Bueno, algunos errores iniciales del gobierno, como algunos cuestionados nombramientos, le ha dado armas a la derecha golpista. Castillo se ha abierto un flanco al nombrar como presidente del Consejo de Ministros, vendría a ser como una especie de jefe de gabinete nuestro, al congresista oficialista de Perú Libre, Guido Bellido, cuestionado por la derecha, pero también por algunos aliados del gobierno. Bellido es una figura que confronta, que va al choque y aleja de posibles acuerdos que le permiten al gobierno a ampliar sus bases de apoyo. Por el contrario, ha alejado a algunos aliados iniciales. Ha tenido declaraciones algunas homofóbicas y machistas, por lo que su designación no ha caído bien en aliados progresistas del presidente. En esto uno tiene que decir y tiene que quizás comprender con la idiosincrasia de otros países. Perú es un país muy machista, un país, su sociedad es muy homofóbica, y las minorías con derechos sexuales están casi a escondidas o al salir a la calle tienen que enfrentarse con insultos, con burlas, con todo tipo de groserías. Y esa es la realidad. Entonces, por ahí, si no sacar de contexto lo que planteo de tener algunas referencias machistas sobre algunos temas, digo esto más allá de que sí, que por supuesto que está mal, pero que toda la sociedad se maneja en ese sentido. Y la derecha jamás va a salir a defender algún ataque contra las minorías sexuales, pero en este caso lo utiliza con una finalidad solamente de desgastar el gobierno. Ante las críticas ha asegurado haber cambiado. Bellido, él habló, dijo que cambió de opinión en estos temas y en un comunicado se comprometió a respaldar las políticas de igualdad de género y de derechos de estas minorías. La derecha dispara contra Bellido por otras razones y con otras intenciones, con ese lenguaje macartista, digamos, que exhibió en la campaña y que ahora está
en todos los medios, ¿no? Se lo acusa de terrorista por una investigación que le ha iniciado la Fiscalía por supuesta apología del terrorismo. También es una figura legal muy cuestionada, que condena las opiniones y se presta a abusos por unas declaraciones consideradas por sus acusadores como condescendiente con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace ya más de 20 años. Es una práctica común de la derecha en Perú señalar como terrorista a quienes se identifican con la izquierda para buscar descalificarlos. Lanzan esa misma acusación contra otros miembros del gabinete. Ya se pide declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo por haber nombrado como ministros a supuestos simpatizantes del terrorismo, dicen. Bueno, esa es la estrategia golpista. Bellido debe pedir al Congreso, dominado por diversos grupos de derecha, ¿no?, voto de confianza. O sea, el Congreso tiene que darle la confianza al ministro, y si no, el ministro tiene que renunciar. Si se lo niega, sí, tiene que irse, pero ¿qué pasa? La mayoría de los legisladores no lo quieren, pero si se niegan la confianza a dos gabinetes seguidos de un presidente, el primer mandatario está habilitado para disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. La derecha teme que si sacan a Bellido, Castillo podría reemplazarlo por alguien que le genere un fuerte rechazo para forzar una segunda negativa al voto de confianza del gabinete y así poder disolver el Congreso. Por eso podrían darle la confianza a Bellido, pero esperar para boicotear el gobierno y buscar su caída al mismo tiempo. El boicot, la desestabilización y el golpe es lo que apuesta la extrema derecha con la complicidad de todos los grandes medios. Es vergonzoso, parece todo sincronizado, los medios hegemónicos de prensa en Perú, encabezados, ¿no?, por el diario El Comercio y todos sus redes tejidas que manejan cerca de 80 grupos. Esta es la libertad de prensa en Perú. Van a seguir operando y bueno, más de esto vamos a seguir escuchando este tipo de noticias, las maniobras de la derecha para desestabilizar a un gobierno que no lleva ni 2 semanas en el poder. Así que la arremetida reaccionaria contra el recién estrenado presidente Pedro Castillo no se hizo esperar. Y más cuando en el gabinete también aparece como canciller la figura de Héctor Béjar, a quien la gran prensa local y de Occidente les cuesta trabajo aceptar por tratarse de un hombre de izquierda, ex guerrillero, familiarizado con los gobiernos progresistas de la región y enemigos de sanciones, bloqueos y de injerencias en asuntos internos de otros estados. Apenas se instaló la nueva administración, Béjar anunció que su gobierno abandonaba el llamado Grupo de Lima, que es un apéndice creado por la OEA, por la Organización de Estados Americanos, para aplicar medidas injerencistas contra Venezuela. Transcurría el año 2017 y la OEA se proponía dar el golpe final a lo que llamaba la dictadura de Maduro. El inspirador de tales propósitos, Luis Almagro, el uruguayo, a cargo de la OEA, pretendía activar la Carta Democrática Interamericana contra la Nación Bolivariana, lo que suponía suspender al país como miembro del bloque hemisférico y aumentar así la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. A ver, a lo que hacía el secretario general de la OEA, se le unían entusiastamente los mandatarios de Colombia, Iván Duque, el de Brasil, Bolsonaro, y el entonces gobernante argentino, Macri, ¿no? Entre otros, fracasó, y fue entonces el propio Almagro, en reunión de su organización celebrada en Lima, el que llamó a crear este grupo Lima, ¿no? El presidente peruano en ese momento era PPK, Pedro Pablo Kuczynski,
permitió que ese engendro de la OEA llevara el nombre de la capital del país. Se proponía cumplir al pie de la letra el mandato del gobierno de Trump en ese momento para acabar con la revolución bolivariana, y para ello habían fabricado a Juan Guaidó, a quienes reconocieron como autoproclamado presidente. El tipo se autoproclamaba presidente. Está bueno eso. Bueno, una de las patrañas más miserables que se recuerde dentro de la política exterior de Estados Unidos y de la propia OEA. Fue en ese contexto que Almagro no solo llevó a Guaidó a representar a Venezuela en la OEA, sino que urgió al Grupo de Lima a sancionar al gobierno de Maduro. Ahora, con el peso que pueda tener en la región el nuevo gobierno peruano de Pedro Castillo, unido a la oposición ya expresada reiteradamente por el presidente de México, a Andrés Manuel López Obrador, en cuanto que la OEA debe ser sustituida por otra institución comprometida con los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y las declaraciones en igual sentido del mandatario argentino Fernández, entre otros, la organización que preside el señor Almagro patalea y trata de sobrevivir en un escenario que es cada vez más adverso. La abolición del Grupo Lima puede ser la primera estocada en este sentido, en este camino. Bueno, luego de la decisión de retirarse del Grupo Lima, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, saludó este domingo la decisión del gobierno de Perú de retirarse del Grupo Lima y la reincorporación a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELAC. Según una nota de prensa publicada en el portal web de la agencia de noticias Prensa Latina, el mandatario boliviano, desde la sede de gobierno y capital administrativa de Bolivia, también celebró la determinación del jefe de Estado peruano, Pedro Castillo, de reintegrar a la vecina nación andina a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Arce escribió en su cuenta de Twitter: saludamos la decisión del presidente Pedro Castillo para que Perú se retire de la injerencista Grupo de Lima e integre la CELAC. La Patria Grande avanza hacia una etapa de integración basada en el respeto y solidaridad entre los pueblos. La noticia reseñada por Prensa Latina destaca que el diario mexicano La Jornada, un diario progresista, a mediados de la semana pasada reseñó que el canciller peruano Héctor Béjar anunció el retiro de su país del Grupo de Lima por faltar a su propósito de una política exterior de no injerencia que defiende el gobierno de Castillo. Seguidamente también resaltó que el gobierno de Castillo se sumó a la salida con anterioridad de México, Argentina y Bolivia ante la velada postura injerencista del grupo. El paso de Perú también fue aplaudido por el secretario general del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, quien en la referida red social calificó a la agrupación de instrumento injerencista contra gobiernos populares. Evo Morales también, el presidente de Bolivia, señaló que con la decisión Perú refrenda la posición de México, Argentina y Bolivia, que de manera soberana abandonaron ese mecanismo de concertación política de la derecha. Al hacer referencia a las declaraciones del canciller peruano, quien anunció que su cartera trabajará por la Unión Continental sobre la base del respeto a la soberanía de los pueblos, y en ese sentido también subrayó la intención de potenciar los mecanismos afines de integración. El ministro de Relaciones Exteriores peruano señaló que a 4 años de la creación del Grupo de Lima, el cual fue instaurado para apoyar a la oposición golpista venezolana rumbo a un cambio de gobierno en Caracas, sus participantes habían cambiado sus puntos de vista. Béjar señaló que su país apostará por la reconstrucción y modernización de la Unión de Naciones Sudamericanas,
cuyo primer paso será el retiro de la solicitud para la salida presentada por los gobiernos anteriores ante el Congreso de la República. Recordemos que ellos tienen un parlamento unicameral. En materia política exterior, Lima condenó además los bloqueos y medidas restrictivas unilaterales por no responder a los preceptos del derecho internacional ni estar en sintonía con lo suscrito en la Carta de las Naciones Unidas. De esta forma, salvamos a Perú, que se sumó a México, a Bolivia y Argentina en la lista de naciones que suscribieron la creación del Grupo Lima y que lo abandonaron. Aunque el caso peruano es el más significativo por darle nombre con la capital. El gobierno de Castillo tiene un fuerte apoyo de todas las zonas rurales, de ese Perú profundo, de ese Perú olvidado, históricamente olvidado, de ese Perú quechua hablante, ese Perú que trabaja la tierra, esos pobladores que jamás han visto acercar a sus poblados escuelas ni puestas sanitarias, ese cansancio de toda esa gente, como repito, eternamente olvidada en la patria peruana, tienen ahora la voz. Tienen una voz, tienen un presidente surgido de esas raíces y esperamos y esperemos, ¿no? Que las cosas se encaminen mucho mejor. Los mercados, obvio, manejados por toda esta derecha, como comentaba, empezaron a provocarle esos golpes al dólar, subió 12% después de haber estado durante años con una gran estabilidad, y eso directamente fue a parar a los precios. Esos aumentos impactaron de lleno en los precios sobre todo de los productos alimenticios, los básicos. El arroz, la harina, el pan, hasta productos de pesca, todo con lo que sobrevive el pueblo peruano. Por eso también me parece muy, muy importante que todos los medios progresistas, sean escritas, sean radiales o televisivas, traten de informar un poco sobre la realidad de Perú, estas confrontaciones, porque solamente vamos a encontrar en los diarios de derecha los titulares a favor de los intereses de las grandes empresas. Este es el camino que está transitando Perú y por el cual nosotros bregamos una gran mejoría, una gran participación, un progreso, un avance en la vacunación, y tratar de que toda la población trabajadora comience a ingresar a la formalidad para poder tener derechos laborales, sea salariales o de jornadas, o situaciones de salud de los trabajadores. Vamos a estar atentos a todo esto. Somos tierra, ¿no lo ves? Hay cemento en tus pies. Somos aire, ¿no lo sientes? Hay humo en tu mente. Somos agua, ¿no me crees? Hazme un agujero y verás cómo goteo. No sé qué hace al hombre inmortal, pero no creo que sea comprar. Quizás sembrar, cultivar, dejarle alguito al que vendrá. Menos bosques, menos ríos, menos lagos y animales. Calladitos nos quedamos si nos pone más canales. Si la noche es de la luna,
se derramó. Señor, señora, la dejo al tanto.